A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. En la Europa del siglo XIX, como hoy en el mundo entero, las armas eran el gran negocio y hubo un hombre que después de muchos fracasos económicos terminó fabricando minas y proyectiles. A partir de entonces, uno de sus hijos soñó con perfeccionar elementos más poderosos de destrucción. Aquel jovencito se llamaba Alfredo Nobel y aprovechando su vocación por la química, logró crear un poderoso explosivo. Y lo fue tanto que por un error destruyó su empresa y mató a varios trabajadores, entre ellos a su propio hermano. Ante el peligro, todos los países le prohibieron trabajar en su territorio y Nobel tuvo que montar su empresa en un barco. Y cuando logró crear la dinamita y manipularla con seguridad, las grandes potencias del mundo no solo le ofrecieron su territorio, sino también la ciudadanía. Después Nobel se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, pero entró en una profunda depresión al descubrir el terror y la destrucción que su invento generaban. Para compensar en algo el daño causado, Nobel decidió que su fortuna premiara cada año a las personas que hubieran hecho algo importante por la humanidad, en física, medicina, química, literatura y paz. Nobel, el hombre que le dio el nombre a los premios más famosos del planeta, estaba naciendo un día como hoy, 21 de octubre de 1833. Y nos recuerda que así como la inteligencia puede destruir, también puede ser fuerza que aliente los más grandes ideales. En Sucesos, un día como hoy. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Preocupación por deslizamientos en época de invierno. Ecuador en la lista de ayuda de COVAX. BIES mantiene la suspensión de remate de joyas para préstamos prendarios. Hasta el momento, 10 binomios presidenciales participarán en los comicios del 2021. El Consejo Nacional Electoral aprobó el CETPAR, sistema que utilizará en las próximas elecciones. Noticias económicas será el tema tratado en Emprendimientos. En opinión, la situación en Bolivia y la resistencia no es sinónimo de violencia. En política internacional, el corazón de las tinieblas. ¿Sabe por qué los violentos pueden repetir octubre? Este es el editorial de José Hernández. Un resumen del conversatorio con el coronel Mario Pazmiño sobre el levantamiento indígena americano y la implementación del comunismo a nivel continental. En los deportes, el coronavirus, la vuelta a España y la noche del recuerdo. El invitado es el arquitecto Gustavo Fierro, organizador de la Copa La Carolina. Y en el espacio dedicado a nuestros amigos, el cuidado con los gatos recién nacidos. Noticias del día con Carla Sánchez. Preocupación por deslizamientos en época de invierno. Hugo Carpio, experto en planificación y ordenación territorial, informa que uno de los principales problemas que presenta la ciudad es la falta de control sobre la ubicación domiciliaria de ciudadanos de escasos recursos. La mayoría se asienta a los bordes de las quebradas o sobre taludes inestables porque son zonas donde no se ejerce control, es decir, que antes que alguien establezca las autoridades deberían evitarlo, porque desalojarlos después es más complejo, explica Carpio. Los
Los domicilios no cuentan con ningún tipo de protección y están separados por muros de tierra. En caso de una fuerte lluvia se convierten en lodo y se vuelven más inestables. Y hay más de 70 puntos en Quito que son vulnerables ante intensas lluvias. Hugo Carpio también señala que si una persona vive en una zona alta, en caso de presentarse fuertes precipitaciones, debe salir de la casa. Además, si las vías de acceso colapsan, deben inmediatamente llamar al ECU 911. Mientras que para aquellos que vivan cerca de reservorios o canales de riego, se recomienda realizar mingas para quitar escombros o solicitar al municipio este servicio. Ecuador en la lista de ayuda del COVAX. La Organización Mundial de la Salud, a través de su director Tedros Adhanom, confirmó a la inclusión del Ecuador con la iniciativa del COVAX de la empresa Gavi. COVAX es una iniciativa mundial que representa una cartera de posibles vacunas que se desarrollan contra el COVID-19 y su entrega inmediata equitativa en el mundo. La organización está encabezada por la Coalición para las Inversiones de Precaución para Epidemias CEPI, la Alianza para las Vacunas Gavi y la Organización Mundial de la Salud OMS. En un documento de Gavi se indicó que Ecuador era uno de los países que había firmado acuerdos de compromiso con COVAX. Los participantes de la iniciativa deberán cubrir 3 componentes principales del costo de la vacuna, como son costos en fábrica, es decir, el precio de compra de las vacunas aprobadas que cobran los fabricantes, la prima de acceso y los costos de financiamiento o mitigación de riesgos y de operación, de acuerdo con el mecanismo de la vinculación a COVAX que el país participante decida suscribir. BIES mantiene la suspensión de remate de joyas para préstamos prendarios. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES informó que la suspensión de remate de joyas se mantendrá aún, por lo que convocó a los usuarios a revisar el estado de pago de sus préstamos prendarios para igualar sus cuotas. La institución recordó que las joyas que están en prenda pertenecen a los usuarios, ya que el BIES no las compra, sino que únicamente las custodia con altos parámetros de seguridad a cambio de los préstamos que concede, con el mejor precio por el gramo del mercado ecuatoriano. El banco recordó que los usuarios tienen posibilidad de recuperar sus joyas o volverlas a poner en prenda, cumpliendo con los plazos establecidos para no correr el riesgo de que sean rematadas. El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad de automóviles por días y meses específicos. Y hoy miércoles circulan los vehículos terminados en placa impar 1, 3, 5, 7 y 9. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021. Con Meili Rosas. Este lunes 19 de octubre el Consejo Nacional Electoral aprobó el reglamento que define y establece el conjunto de normas y procedimientos para la integración, implementación y funcionamiento del Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (CETPAR), que se utilizará en las elecciones del 2021. Dicho articulado fue sometido a un trabajo de construcción que arrancó el pasado mes de abril y que adicionalmente fue conocido por las distintas organizaciones políticas en el Consejo Consultivo que se efectuó el pasado 14 de agosto, según información del CNE. La presidenta Diana Tamaint afirmó que el reglamento garantiza la transparencia de los comicios y aumenta los mecanismos de supervisión de las actas, crea una comisión técnica de seguimiento a los escrutinios y restringe la impresión discrecional de las actas de reconteo. Escuchemos. Uno de los elementos importantes es que aumentan los mecanismos de supervisión en la digitalización de actas. Entrega responsabilidad de la bodega al director de la delegación o su delegado de manera formal, para que no existan las dudas que se vieron en elecciones pasadas. Restringe la impresión de las actas de reconteo a discrecionalidad de la Junta Electoral. A su vez, se crea una comisión técnica de seguimiento a los escrutinios provinciales. Se crea un protocolo de sellado y puesta en cero de la base de datos del sistema informático electoral. También recoge las observaciones y recomendaciones de Contraloría que siempre buscan garantizar la transparencia del
del proceso electoral. Con estas consideraciones y con mucha satisfacción, el día de hoy, con mi voto a favor, entregamos el reglamento para el nuevo sistema de transmisión de resultados para las nuevas elecciones. Todo esto lo hemos desarrollado pensando y creyendo y con el convencimiento de que nuestro país se merece tener una democracia saludable, fortalecida, para caminar con pasos firmes a un desarrollo que esperan nuestras generaciones. El Consejo Nacional Electoral registra 10 binomios que hasta el momento tienen calificaciones en firme, es decir, que ya no se someterán a ningún proceso de impugnación ni subsanación y cuya participación en las elecciones generales de febrero del 2021 está asegurada. Estos binomios son Izquierda Democrática con Javier Hervas y María Sara Gijón, Democracia Sí con Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, Ecuatoriano Unido con Gerson Almeida y Marta Villafuerte, Amigo con Pedro Freile y Byron Solís, Alianza Concertación Partido Socialista Ecuatoriano, Alianza Honestidad con César Montúfar y Julio Villacreces, Sociedad Patriótica con Lucio Gutiérrez y David Norero, Alianza Creando Oportunidades Partido Social Cristiano, Creo PSC, con Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes del Movimiento Construye, Yacu Pérez y Vilma Cedeño de Pachacutic, Isidro Romero y Sofía Merino de Avanza. Hasta el momento, el CNE ha inadmitido 2 inscripciones para binomios presidenciales del Movimiento Nacional Podemos y del Movimiento Libertad es Pueblo. Mientras tanto, el Tribunal Contencioso Electoral TCE resolvió negar el recurso subjetivo presentado en contra de la resolución del CNE de dar posibilidades a UNES de subsanar errores. Ahora, el Pleno del CNE deberá volver a reunirse para calificar al binomio correísta. En este espacio, los candidatos vamos a conocer a cada uno de los candidatos, sus propuestas y su visión para crear un mejor Ecuador en el próximo año. Regresamos con usted en una próxima ocasión. Quédese aquí, por la señal de Telesucesos, Canal 29. Emprendimientos con María Fernanda Arauz. Bienvenidos al noticiero de Telesucesos con las principales noticias. Hoy conoceremos más sobre noticias económicas, laborales, de responsabilidad social y más temas de interés. El pasado 14 de octubre, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana presentó el informe de monitoreo ambiental realizado por Laboratorios Lapsu asociado al Vicariato de Aguarico. Este documento corrobora que la contaminación continúa presente en los suelos de al menos 6 de las 105 comunidades afectadas por el derrame de crudo y combustible del 7 de abril de 2020 a los ríos Coca y Napo. El informe concluyó que se verificó la presencia de contaminantes como hidrocarburos y metales pesados como níquel, plomo y badio, que las sustancias encontradas son muy tóxicas para el medio ambiente y la salud de las poblaciones y sobrepasan incluso los límites legales permisibles. Una de las muestras indican presencia de plomo 191 veces por encima de la norma y los hidrocarburos totales 184 veces por encima de lo permitido. El documento también afirma que el derrame ha contaminado el agua de los ríos, los suelos, el aire, los cultivos, los animales domésticos y silvestres y que el derrame de petróleo y combustible ha afectado a la naturaleza presente en las comunidades visitadas. Por último, explica que a pesar de los trabajos de remediación realizados por las empresas responsables del derrame, en las 6 comunidades visitadas todavía existe evidencia de contaminación con hidrocarburos. Además, incluye testimonios de comuneros quiguas sobre los efectos de la contaminación del agua del río, la muerte de peces y animales silvestres y la destrucción de cultivos de chacras. Todo esto del medio del confinamiento por la pandemia y sin medidas suficientes y oportunas para garantizar la salud y la alimentación. En temas laborales, el estudio Tendencias de Capital Humano 2020 de Deloitte, que es la encuesta más grande sobre este tema y en el que participaron 9.000 líderes empresariales de 119 países, incluidas 184 respuestas de Ecuador, muestra que la realidad actual ha cambiado el lugar de trabajo y la tecnología se ha inmiscuido en toda actividad personal, incluso más allá del horario laboral, lo que obliga a la reivindicación de las organizaciones desde 3 parámetros.
fomentar el sentido de pertenencia en torno a su deseo de individualidad. La tecnología crea un mundo donde todo puede ser individualizado, sin embargo, las personas desean un sentido de pertenencia hacia un todo más amplio. El 79% de los encuestados dijo que fomentar un sentido de pertenencia en la fuerza laboral era importante o muy importante para el éxito de su organización en los próximos 18 a 12 meses. Crear seguridad en un mundo de reinvención. La tecnología crea la necesidad de las personas de reinventarse constantemente a sí mismos, pero las personas todavía desean un sentido de seguridad. El 53% de los encuestados dijo que entre la mitad y toda su fuerza laboral necesitará cambiar sus habilidades y capacidades en los próximos 3 años. ¿Qué pasaría si, en lugar de ser percibida como una amenaza, la reinvención se convierte en el medio para encontrar seguridad en este tipo continuo, verlo como un potencial? Tomar medidas audaces en una era de incertidumbre. La tecnología crea la sensación de que cualquier cosa que puede cambiar lo hará. Sin embargo, los humanos desean un sentido de certeza para poder avanzar con seguridad. El 90% de los encuestados dijo que la necesidad de las organizaciones cambien significativamente y rápidamente será importante para el éxito en los próximos 10 años. Pero solo el 55% siente que sus organizaciones están preparadas para cambiar en la escala y la velocidad que se requiere. Un cambio de perspectiva. Entre otras noticias, Diners Clubs del Ecuador extiende una cordial invitación a todos los ecuatorianos a beneficiarse de las distintas herramientas que ofrece el programa de educación financiera de la organización, que fue reconocido por el Centro Mexicano para la Filantropía como mejor práctica de responsabilidad social empresarial en América Latina, en la categoría Vinculación con la comunidad. En el último año, más de 66.847 personas se han beneficiado del programa. Entre las herramientas a disposición de la comunidad están: Ahorrar para cuidar la fauna, una iniciativa que busca concienciar a niños y niñas en 2 aspectos básicos: el ahorro y crédito. El proyecto, que nació hace 7 años como un juego de mesa, dio salto al mundo digital este 15 de septiembre en forma de un videojuego ya disponible en el Apple Store y el Play Store de Google. Financial Education y Financial Education Mi Negocio, plataformas que están a disposición de todas las personas y constituyen aporte a la cultura financiera de la comunidad. Esas herramientas facilitan la fijación de metas financieras, la elaboración de un diagnóstico, un presupuesto, un flujo de ingresos y gastos, y cuentan con varios simuladores con el fin de promover hábitos adecuados y mejorar la salud financiera de los ecuatorianos y las pequeñas empresas. Reto Digital, una iniciativa que busca soluciones digitales disruptivas del mercado enfocadas en fomentar el desarrollo de la tecnología en emprendimientos que están transicionando a e-commerce como parte de su respuesta frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. Hyundai Motor Company lanzó al mercado el X100 Full Cell, el primer camión pesado de celda de combustible producido en serie. En el evento, los líderes de la división comercial de vehículos comerciales de Hyundai y Full Cell Center presentaron el camión de celda de combustible ecológico y su hoja de ruta para una movilidad comercial limpia. A principios de julio, Hyundai envió X100 Full Cell a clientes en Suiza como parte del plan de Hyundai Motor para lanzar un total de 1.600 vehículos comerciales eléctricos de celda de combustible para el 2025. El enfoque de Hyundai Motor en la tecnología de celda de combustible refleja su compromiso con la movilidad y la visión limpia de hidrógeno para una futura sociedad. X100 Full Cell está equipado con un tanque de hidrógeno de 350 bares y 32 kilómetros que promociona alrededor de 400 kilómetros de autonomía con un remolque completo. El tiempo de repostaje para la carga completa toma aproximadamente 8 minutos y este camión puede transportar una carga comparable a camión diésel. También proporciona varias funciones de seguridad y convivencia, como la asistencia para evitar colisiones frontales, la advertencia de cambio de carril, el espejo de teléfono inteligente y la carga inalámbrica. Gracias por estar aquí con las principales noticias. Este es el noticiero Telesucesos, donde hoy conversamos sobre noticias ambientales, de responsabilidad social, laborales y económicas. Manténgase con salud. Soy María Fernanda Arauz. Muy buenos días, amigos de Telesucesos, Canal 29. Voy a hablar en este inicio de espacio del coronavirus. Esta pandemia que sorprendió al mundo. Esta enfermedad que hasta el momento no tiene ni siquiera una esperanza de que va a haber una cura inmediata. Rusia y yo diría
Inglaterra, Estados Unidos están en una abierta disputa para ver quién es el primero que obtiene el ansiado remedio, sea vacuna, sea un remedio. Los rusos están minimizando lo que hace Oxford, y Oxford ya está fabricando la ansiada vacuna, que eso más no se sabe si esta va a ser la definitiva para una persona que salga contagiada con esta enfermedad. Yo digo, amigas y amigos, que estos 6 meses que hemos vivido en pandemia ha sido una circunstancia en donde la crisis ha agravado muchas economías empresariales y de las familias. Vean el deporte. Les voy a decir, varios programas deportivos de radio y de televisión han desaparecido. ¿Por qué? Porque no hay recursos económicos para sostener esos espacios deportivos. ¿Cómo nos alimentamos quienes hacemos radio, hacemos televisión y prensa escrita? A través de la publicidad. Mire, el diario La Hora desapareció. El diario El Comercio tiene una edición, yo diría, casi limitada, con 10 páginas, de las cuales hay varios anuncios que le hacen sobrevivir. En radios han ido algunas radios, ya no solo deportivas, sino incluso musicales. El asunto está totalmente grave. Las empresas, usted, no le estoy diciendo nada del otro mundo, vaya por la calle y vea, se arrienda oficina, se arrienda local, se vende casa. Es una circunstancia realmente dolorosa la que vive el mundo y particularmente el Ecuador. El fútbol, se está jugando los partidos sin público porque la presencia de público, sin el distanciamiento, sin el cubrebocas, sin el lavado de manos constante y sin la disciplina, puede acarrear serios problemas. Europa, que decimos que es el primer mundo, nuevamente está confinando a ciertos países. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se ha hablado que eso no se puede hacer en países que en vías de desarrollo, porque si hacen, lo que están haciendo es, bueno, vea, coronavirus no solo mata a la gente que enferma, sino a todos por la parte económica. Entonces, yo quiero hacer, y por eso he querido al inicio de este espacio, un llamado a la ciudadanía. Es fácil, amigas y amigos. Uno, primerito, no ir a sitios de aglomeración. Si usted va a reunirse con su familia, vaya y esté en el patio, distanciados, donde haya bastante aire, de manera que pueda haber la circulación respectiva. Si está en un local cerrado, el cubreboca, el tener que lavarse las manos permanentemente. Son medidas que si nos ponemos a meditar, nos puede molestar un poco, pero yo creo que preferible esta molestia momentánea antes que pasar serios problemas. Hablemos de la Vuelta a España. Ya está en marcha, arrancado el día de ayer y en octubre, 2 rarezas, y se desarrollará íntegramente en otoño. Otras anomalías, entre estrictas medidas antipandemia. Podría haber más singularidades, dice la prensa española. Pues sí, las había. La vuelta ha arrancado con una llegada en el alto al santuario de Arrate, otro toque de excepción. Allí, en una cima de enorme tradición ciclística, Primož Roglič impuso su ley para enfundarse el primer maillot rojo. Sigue este ciclista con hambre. Para recordar esas primeras peculiaridades, el día de ayer y octubre, la vuelta se inauguró con 1 minuto de silencio en memoria a las víctimas del coronavirus. Si hoy estamos aquí, es por el impacto de la pandemia que obligó a mover el calendario y a suprimir 3 etapas neerlandesas que tenían que haberse precedido a la de Arrate. Y para recordar este segundo anacronismo otoño, la etapa de apertura se disputó bajo lluvia para entrar en ambiente. Bueno,
Al final, Primo Roglic ganó tras 4 horas, 22 minutos, 34 segundos. Y nuestro compatriota Richard Carapaz, del equipo Ineos, llegó a 1 segundo del ganador de hoy. Vamos a ver qué sucede en las siguientes etapas. La noche del recuerdo. Ayer estuvimos mirando la noche del recuerdo, esos capítulos interesantes que les presentamos a ustedes. En la noche de hoy tendremos más presencia de quienes hicimos la noche nuestra, el doctor Diego Jaramillo en su Fórmula 1, y él también hablaba de fútbol y del deporte. Es un hombre que es apasionado de la actividad deportiva, con Danilo Acosta. En fin, usted siga mirando y escuchando la noche del recuerdo, y escuchando porque también el reprise sale a través de Radio Sucesos. Muchas gracias, muy gentiles, por su amable sintonía. Amigas y amigos, muy buenas noches. ¡Oh! Pausa no se va, no se va, no se va, Pausa no se va. ¡Oh! Pausa no se va, no se va, no se va, Pausa no se va, por lechón. Amigas y amigos, bienvenidos. Leche, no puede haber más. El equipo con menos posibilidades, increíblemente clasifica. Almeida es el que se va y se va y se va. Hay rumor de que el señor Almeida ha presentado la renuncia. Pero en todo caso, bienvenidos amigas y amigas, el día de hoy. ¿Cómo es la presencia de Franklin Salas? ¿Cómo nació? ¿Le contrataron? ¿Cómo fue? Bueno, quiero aprovechar la ocasión para mandarle un saludo a Franklin Salas y expresarle nuestro agradecimiento profundo en nombre de los niños y las niñas de Quito. Este ha sido un acto voluntario de él, el aporte que le ha hecho a la Copa La Carolina. ¿Le llamaron ustedes a él? Le llamamos y él tuvo la gentileza y la bondad de atendernos y naturalmente, voluntariamente, con mucho entusiasmo se involucró en el evento. ¿Qué tiempo estuvo ahí en la grabación? Estuvieron alrededor de 2 horas y los niños estuvieron con él y muy satisfechos con la realización del spot. Es sencillo, Franklin Salas. Es un hombre sencillo. Yo creo que gran parte del éxito de los hombres inteligentes o de los hombres hábiles y de los hombres ricos en valores y en entusiasmo en la vida es justamente la sencillez. Yo creo que escuchará gran parte del éxito de los que vemos históricamente en los grandes hombres es parte fundamental la sencillez. Y él es un hombre sencillo, es un hombre de pueblo, nacido del pueblo, y yo no encuentro razón para que tenga otra posición que la que ha tenido con el evento, esa actitud voluntaria en el evento. No ha habido problemas. Yo estuve un par de veces, sobre todo en el primer campeonato, en donde hubo problemas de las barras. Que se denunció lo de las partidas. Sí. Que se llama el gombrito. Sí, sí, a ver, no, el chico no puede llegar a un momento determinado. ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá, me olvidé. Ya. Tu mamá, mi mamá, me olvidé. Chiquito afuera. Eso mejoró sustancialmente en la segunda copa. Ya no tuvimos el problema de cédulas falsificadas. Y las barras tampoco. Y las barras ya se portaron bien. Y en esto una felicitación a los padres y madres de familia que participaron en la Copa del año pasado. Lo hicieron con el mejor de los entusiasmos, con la alegría más grande y además con el respeto que se merecen los niños, porque allí cualquier mal ejemplo que provocamos los adultos afecta la conducta de los niños. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Vivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas.
Porque nuestro mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí para compartir sobre la tenencia responsable de mascotas, ideas, consejos, algunos tips para que tú tengas alguna idea de qué puedes hacer. Bien, hablábamos de si te encuentras unos gatitos bebés, ¿podrán sobrevivir? Sí. Te decía que el paso número 1, te lo dije en una edición anterior, paso número 1 es regular la temperatura, mantenerlos calentitos. Bien, como si tú fueras la gata, es sencillamente lo que vas a tener que hacer en el tiempo en que le vas a cuidar y te vas a hacer responsable para que sobrevivan. Tienes que ser como la gata. Entonces hay que hacer exactamente todos los pasos que haría una gata. Primero, ella los mantiene en el nido calentitos. Segundo, los alimenta. ¿Cómo los puedes alimentar? Venden sustitutos de leche de gata, ¿sí? Sustitutos de leche en general los venden en los supermercados y en las tiendas de mascotas. Hay marcas que venden incluso de gato. Entonces eso es muy bueno porque solamente tendrías que disolverlo en agua y darle con un biberón. Hay biberones para bebés pequeñitos, entonces le das la cantidad de acuerdo al peso corporal que tienen. Tienes que informarte con el veterinario más o menos cuánta cantidad tienes que darle. Y siempre darle tibiecito, ¿sí? La leche tiene que estar tibiecita para que la reciba. Entonces con esto, más o menos cuando son muy chiquititos, de estos bebés chiquititos, cada 2-3 horas hay que alimentarlos. Bien, después en la medida que van creciendo se va alargando el tiempo de alimentación, pero ya tienes paso 1 calentitos, paso 2 bien alimentados. ¿Cómo los alimento? Con un sustituto de leche. No es lo ideal, pero te puede ayudar a que sobrevivan estos gatitos que te acabas de encontrar, esos gatitos bebés, porque nuestro mejor amigo lo merece. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. ¿Qué es lo que sucede en Bolivia? Nos preguntamos todos los latinoamericanos. Tal vez no comprendemos que el socialismo a nivel regional sigue presente y no ha perdido las esperanzas de recuperar los territorios perdidos. Pero el análisis tiene que estar orientado específicamente a ver cuáles fueron los elementos o los factores que influenciaron en el triunfo del candidato de Evo Morales. Partamos en un análisis crítico y rápido. Primero, creo yo que un nefasto desempeño de ambiciones personalistas de la presidenta Áñez, la misma que luego de un periodo de tiempo en que llamó a elecciones, se vio ya comprometida su gobierno en actos de corrupción con las diferentes instituciones del servicio público. Eso por un lado marcó una pauta importante porque el pueblo boliviano lo que quería era una transformación, no un continuismo, y hacia allá nos proyectamos. No existió bajo ningún concepto un programa de gobierno, de transformación, de integración social que permita reducirle los espacios electorales al movimiento MAS. Al no darse esto, le dejaron la cancha abierta, el territorio abierto, para que este movimiento hacia el socialismo comience a realizar su trabajo de campo, trabajo que son especialistas en ir llegando puerta a puerta con un mensaje de transformación, una ilusión que fue convenciendo a ese pueblo boliviano para que hagan caso omiso de los sinnúmeros de actos de corrupción e impunidad que se generaron en el gobierno de Evo Morales y piense que la solución está en que un Mesías, un delfín de Evo Morales sea el que nuevamente tome las riendas de este país del altiplano latinoamericano. Se perdió esta ilusión del retorno constitucional y se dio paso al continuismo populismo. Pero ese efecto devastador que generó Bolivia al interior de su país
tiene repercusiones también regionales. Porque si bien sabemos que esto obedece a una planificación de diferentes estamentos internacionales para tomar y retomar el control de América Latina, este zarpazo que le acaban de dar a la libertad, esta conquista o reconquista de ese espacio político perdido, le está indicando a América Latina que continuamos siendo una sociedad que nos gusta sufrir, una sociedad que nos gusta ser humilladas, una sociedad que permanentemente estamos siendo pisoteadas, pero que nos conformamos con dádivas como un abrazo, como un discurso. Ese es el principal problema de no tener una cultura política. El MAS rápidamente comprendió el escenario electoral y reorganizó rápidamente también sus cuadros, las estructuras del socialismo boliviano, en apoyo de una sola tesis: regresar al poder. ¿Qué pasó por otro lado con la oposición? Una oposición fragmentada, una oposición infantil, que no comprendió el desafío histórico que tenía para con Bolivia y América Latina, y se dedicó a insultar, se dedicó a atacar a Evo Morales. A Evo Morales, no al presidente que estaba o al candidato que estaba para presidente, el señor Arce. Y esa situación le permitió a él, mientras todos atacaban, se fraccionaban y se dividían, le permitió a él llegar rápidamente a hacer lo que quería hacer, llegar con propuestas, con ilusiones hacia el territorio y decirles a los bolivianos que era necesario regresar a esa visión socialista que tenía un indígena cocalero que estaba en el exilio, y que era necesario transformar nuevamente esa unidad boliviana por una tesis populista. Eso triunfó en Bolivia y triunfó también, yo diría, en algunos otros países que están siguiendo el mismo derrotero que tiene este país del altiplano. Veamos lo que está pasando en Chile y lo que va a suceder el día 25 con ese plebiscito para cambiar la constitución en Chile. Veamos lo que va a pasar en Ecuador, que sigue de cerca esos pasos de lo que se está dando y lo que se dio en Bolivia. Falta de unidad, falta de criterio, falta de integración de las fuerzas políticas en pos de un objetivo nacional, un objetivo que verdaderamente saque al país de ese caos en el que está viviendo. Pero eso solo se hace cuando existe un desprendimiento de los candidatos presidenciales y se piensa en función de que el mal mayor, en este caso, este populismo socialista, va a afectar a toda una nación y va a afectar los derechos y libertades de un pueblo. Por lo tanto, creo que hay que recapacitar. América Latina tiene que recapacitar luego de este zarpazo que ha dado el socialismo para reconfigurar las fuerzas, reorientar nuestros objetivos y pensar que América Latina sí necesita un cambio de dirección, un cambio de timonel. No necesita más populismo para seguir reprimiendo y oprimiendo a los pueblos. Global Hoy con Alan Carney. El corazón de las tinieblas es un libro que se escribe en el siglo XIX por parte de Joseph Conrad y que narra un evento que los lleva al África, en el cual conoce una serie de situaciones en las cuales la violencia y la crueldad llegan a extremos realmente graves, y esa es la razón
del título de su libro. A 12.000 kilómetros de distancia, un ser humano, un profesor de colegio, es decapitado por uno de sus alumnos y una imagen religiosa junto con 2 iglesias son quemadas en Santiago de Chile. Tanto París como Santiago están separadas por 12.000 kilómetros de distancia y sin embargo esa distancia geográfica es eliminada a través de un puente de odio, a través de un contacto de odio atávico que está muy metido dentro del alma de la gente y que conecta a 2 de los mayores criminales de la historia de la humanidad: el fanatismo religioso por una parte y el ideológico por otra, que son en realidad caras de una misma moneda: la de la intolerancia, la negación de la calidad humana del otro y por lo tanto la legitimación de su exterminio, de su desaparición. El otro se ha vuelto el enemigo, se ha vuelto el contrario irreconciliable. La elevación de la violencia a categoría moral es el paciente trabajo que han desarrollado los fanáticos a lo largo y ancho del mundo, operando sobre ese lado oscuro del que hablábamos hace un momento, ese lado atávico. El fundamentalista checheno que en París decapita a su profesor, o los jóvenes chilenos que queman la imagen religiosa y que queman las 2 iglesias, ambos están cometiendo un asesinato. El uno, un asesinato físico, y el otro, un asesinato simbólico de imágenes que representan aquello que para ellos es y se ha convertido en el enemigo. Hay que buscar en el pasado cuáles son las tendencias que se han orientado hacia esta forma extrema de ver las cosas. Y en el siglo pasado particularmente vimos cómo el fenómeno ideológico tiene una profundidad de maldad extrema, una profundidad de depravación extrema, cuando extermina a millones de personas por odio de clase, como es el caso del Holodomor ucraniano, el holocausto al que es sometido el pueblo ucraniano por Stalin, justamente por ser enemigos de clase, definidos así porque no usan gafas, o porque no tienen callos en las manos, como en el caso del genocidio camboyano de Pol Pot, o aquellos que empiezan a quemar seres humanos porque son, por su definición, de una raza diferente y por lo tanto no humana, y que por lo tanto es totalmente legítimo su exterminio. O recordemos aquellos caballeros que andaban por ahí con unos encapuchados como cucuruchos, quemando cruces, quemando iglesias y quemando personas. Básicamente, todos estos seres humanos que han perdido su condición humana, que se han degradado a sí mismos a una condición inhumana, a una condición despreciadora de aquellos que son parte de la especie y que no dudan en exterminarlos, lo hacen movidos por estos hilos terribles del fanatismo, muy bien manipulados por personas que saben perfectamente bien cómo manipular este lado oscuro, este lado perverso del alma humana, y que gira en torno a la creación de la intolerancia y del espíritu de odio hacia todos aquellos que no creen que son como ellos. Los griegos, que eran gente
extraordinaria, los antiguos griegos, crearon una palabra, inventaron una palabra para referirse a los pueblos que vivían allende las fronteras de lo que ellos llamaban la Hélade, el mundo griego, el espacio donde la cultura y el idioma griego florecían. Y se refirieron a estas personas que vivían fuera de esta esfera como bárbaros, barbaroi, les decían los griegos, y esta era una especie de onomatopeya que utilizaban para referirse a los idiomas que no podían entender, bar, y eso devino en bárbaro o en barbaroi primero, y en barbaroi después, y en bárbaro después, que está presente en todos los idiomas indoeuropeos de una u otra manera. Este sentido de barbarie, que es el que expresa la palabra griega, obviamente se está refiriendo a una diferencia cultural y se está refiriendo a una diferencia idiomática. Esa diferencia cultural y esa diferencia idiomática puede ser que no existan hoy, pero ciertamente al interior de nuestras culturas, al interior de nuestra civilización, ya no tenemos bárbaros allende las fronteras, los tenemos adentro. Y estos bárbaros que están adentro lo son no solo culturalmente, porque a pesar de hablar el mismo idioma, no hay posibilidad de comprenderse. No hay posibilidad de que las palabras que uno dice y que el otro escucha sean comprendidas, y esa distancia enorme que nos crea este distinto idioma que se está hablando ya no con la boca sino con el corazón, es la gran brecha que se está produciendo en nuestra civilización. Este descenso a la barbarie puede volverse un camino sin retorno, pues cuando se entra en estas espirales de violencia extrema y además santificada, se sabe cómo se empieza, mas nunca dónde se acaba, aunque esto es falso en realidad. Siempre se acaba en la imposición del orden, que puede ser uno nuevo o el anterior disfrazado, pero siempre en la forma de autoritarismo y de dictadura. El camino para evitarlo es claro y pasa por procesar las diferencias, las contradicciones y los problemas que toda sociedad tiene a través de justamente ese mensaje que nos transmitían los griegos. Superar la barbarie, es decir, usar la palabra, la inteligencia y la decencia para resolver los problemas entre los seres humanos y no la violencia ciega, la violencia desatada alrededor de estas imágenes de otredad, del enemigo y de la imposibilidad de llegar a ningún tipo de entendimiento. Ese es el deber de las civilizaciones y de las culturas que hoy día están siendo amenazadas nuevamente por el fanatismo, por el extremismo y por la intolerancia. Muchas gracias. Opinión. Bienvenidos, soy Marjorie Chávez. Una de las mayores riquezas que tiene el Ecuador es su diversidad, producto de un mestizaje que nos ha dado diferentes cosmovisiones que enriquecen a nuestra nación y que a pesar del tiempo y las circunstancias ha mantenido vivas las raíces de donde todos provenimos y que deben parte de este norte al que todos debemos llegar. La Constitución reconoce la existencia de la plurinacionalidad y pluriculturalidad, características propias de la nación ecuatoriana, mismas que son fundamentales para encontrarnos como un todo, al que cobija el amarillo, azul y rojo de nuestra bandera. Somos herederos de la fortaleza de Atahualpa, de la capacidad de resistencia de Rumiñahui, de la firmeza de Fernando Daquilema y de la claridad y entereza de Dolores Cacuango. También llevamos una herencia ibérica reflejada en el idioma y en una cultura común. Es por esto
que después de casi 200 años de república es inadmisible y grotesco seguir utilizando la palabra indio como epíteto. El derecho a la resistencia no es un absoluto respecto ni comparable al uso legítimo y progresivo de la violencia, ni a lo siguiente. El monopolio de la violencia la tiene el Estado, es decir, en las relaciones sociales y políticas de un Estado organizado a través de un ordenamiento jurídico, la violencia no es un elemento a tener en cuenta para las relaciones que mantengan los ciudadanos, ni entre los ciudadanos, ni entre el poder y los ciudadanos. Pero como es humana la existencia de esta violencia, esta se la detrae de la posibilidad del ciudadano y se la entrega al Estado para su administración. Bajo este punto de vista, el derecho a la resistencia no puede traer aparejada la violencia, es decir, se puede presentar toda la doctrina encontrada sobre resistencia pacífica, resistencia civil, resistencia de hecho, es decir, la inacción, pero no se pueden hacer acciones que estén o traigan aparejadas violencia. Porque, por seguridad general, el contrato social de la República del Ecuador establece que de esto se encarga exclusivamente el Estado. Ahora, el mismo tiene aparejadas unas reglas de utilización y un derecho a la dejación, inacción, pero no a la acción violenta como forma de resistirse a la eventual arbitrariedad y evidentemente lo que tienen son los tribunales, no las acciones de hecho, sino las acciones de derecho. Lamentablemente, en las últimas semanas ha vuelto el debate que cada vez y cada mes de octubre nos recuerda a un pasado oscuro y gris, pero pasado al final de cuentas. No podemos desconocer la historia y debemos ser muy cuidadosos al intentar reescribirla, pero algo que sí debemos hacer es evitar repetirla. Por esto debemos reconocer lo que somos y aceptándonos con nuestras diferencias, acordar objetivos comunes que nos empujan como nación y así alcanzar los anhelos que por tanto tiempo se han visto truncados para los ecuatorianos. Y este cambio no puede hallarse a través de la violencia. Por eso, no caigamos en las provocaciones que buscan imponer tesis absolutas, sino incluyámoslas en el derecho democrático de las ideas, donde todas ellas confluyan y permitan encontrar consensos que nos beneficien a todos. La democracia y el diálogo siempre serán el espacio ideal para resolver nuestras diferencias. Por un Ecuador plural, próspero y en libertad. Opinión. Bienvenidos amigos, vamos a dar lectura al editorial escrito por José Hernández en el portal digital Cuatro Pelagatos. Hernández es uno de los articulistas y periodistas más importantes que residen en nuestro país. Ha sido director general del diario El Comercio, parte de Diario El Tiempo y de la revista Semana en Colombia, director de la desaparecida revista Vanguardia, columnista de Diario Expreso, actualmente director de Cuatro Pelagatos. ¿Sabe por qué los violentos pueden repetir octubre? No hay forma. Si se critica a los líderes indígenas por haber sometido a Quito a 11 días de violencia, es por racista. Si se reclama porque no se les disuadió, es por militarista e hincha de que les disparen. Si se expresa sorpresa porque tras un año de la sonada de octubre ninguno de ellos ha sido traducido ante la justicia, es por intolerante y partidario de que se les persiga. No hay forma, no hay cómo entenderse. Y no es un problema semántico. Ahora cumplir la ley se volvió opcional. Diana Tamaín es un ejemplo. Ahora la justicia no procesa a los líderes sociales o indígenas. Ninguno está preso. Ahora la violencia se volvió una herramienta política. Qué pena si hay que usarla. Ser pobre es tener pasaporte para causar desmanes y destruir bienes públicos. Ser demócrata incluye el deber de aceptar que en democracia se intenten golpes de Estado. Bien mirado, tampoco es un problema de conceptos. Ocurre que hay un defensor del pueblo que aupa la violencia cuando los protagonistas portan poncho y la condena cuando llevan uniforme. Hay unas fuerzas armadas maniatadas para disuadir, no para matar, porque no tienen marco jurídico para actuar. Eso dijeron. Hay una Asamblea Nacional que lleva 2 años sin aprobar precisamente la Ley de Seguridad Nacional. Y hay una sociedad política que acostumbrada a tomar atajos y chaquiñanes,
piensa que es mejor no pedir cuenta a los violadores de la ley, porque eso les permitiría victimizarse y, puestos en ese trance, envalentonarse. El problema del país no está entonces en las palabras o en su significado. Depende de los funcionarios, de su actitud, del derrotero que den a los organismos estatales. En conjunto, todo depende y se explica por la total ausencia de sentido institucional. Cada funcionario es una rueda suelta, cada organismo del Estado un albur, y los políticos democráticos llamados en teoría a velar por la buena salud del sistema sobreviven en esa selva con tanto esmero fomentan, descuartizando el Estado. En eso también consiste la lujuria del poder. Aquí el establecimiento político no tiene claro lo que Rafael Correa, los camaradas y sus compañeros de ruta llaman institucionalidad, la confluencia de poderes bajo un mandato único. Por supuesto que el morenismo quebró la institucionalidad que Correa logró imponer y celebró al autoproclamarse jefe de todos los poderes. Gracias a esa coherencia, él y funcionarios suyos robaron o dejaron robar, y el fiscal, el contralor y el procurador no vieron nada. O él pudo perseguir y los jueces ordenar prisión contra aquellos que se le antojó. Correa fue siempre consciente de que el sistema debía funcionar como un engranaje. Eso es Cuba. En Ecuador, los demócratas o pretendidos tales no tienen el menor sentido institucional. Se entiende que su sistema no es unívoco como el de Correa, es de pesos y contrapesos, de fiscalización y control mutuo, de respeto a las reglas y a las personas. Se inspira en los mismos valores y persigue objetivos similares en un proceso que es complejo. Cuando no hay conciencia de ese entramado, el Estado, como conjunto de instituciones que regulan la sociedad y la representan, se vuelve lo más parecido a un queso gruyère francés, una pasta blanda salpicada de poros y agujeros. Esa institucionalidad nacional en este momento ya no es la de Correa y tampoco es la de una democracia consistente y robusta. Es Freddy Carrión, defensor del pueblo, que más parece un submarino disparando a su armada. Es Diana Tamaín aplicando la ley a unos y a otros no. Es un poder legislativo con decenas de asambleístas investigados que ni les va ni les viene tener 2% de credibilidad. Son unas fuerzas armadas sin saber cómo disuadir a aquellos que creen que el poder se impone aterrorizando a sus conciudadanos. Es una justicia paralizada ante los violentos. La letanía es larga. ¿Alguien se pregunta por qué los violentos pueden repetir octubre? La respuesta es sencilla. Aquí ser violento no cuesta y no hay nada que disuada a los practicantes de esta religión. Atacar esta democracia raquítica es como lanzarse contra un gruyère francés. Una pelea con una pasta blanda salpicada de agujeros. Editorial con Carla Sánchez. Resumen del conversatorio con el coronel Mario Pazmiño sobre el levantamiento indigenista americano y la implantación del comunismo a nivel continental. La situación es muy preocupante debido a que esta incursión se halla muy planificada por el Servicio Secreto de Cuba, el Servicio Bolivariano, los grupos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, el grupo disidente de las FARC, los CDR que están en todas las ciudades de América, fomentados por la migración de venezolanos chavistas apoyados por Rusia y China. A nuestro país han llegado refugiados de todos los países considerados extremistas, quienes están camuflados en las ciudades para actuar como guerrilla urbana que sea capaz de neutralizar la defensa que pudiera proporcionar la policía y el ejército. Es mucho más difícil el control de esta oleada subversiva comunista por el hecho de que sus operadores se hallan dispersos. Estos grupos subversivos han sido perfectamente adoctrinados en el sistema comunista y han sido en gran medida exitosos en polarizar a sus países. Por ello, la confrontación social es inminente. Han recibido entrenamiento militar, muy letal, de estrategia de guerra. Ya sufrimos sus consecuencias en octubre del 2019. El problema es muy serio porque es a nivel de toda América, desde USA hasta Chile.
en los países cuyos gobernantes no pertenecen al socialismo del siglo XXI, que es un comunismo disfrazado, y están fomentando la desestabilización de dichos gobiernos, como está ocurriendo en nuestro país, así como también en Colombia. Los indígenas están llegando por miles a Bogotá, en Brasil y Chile. Están muy bien dirigidos desde el Centro de Operaciones de Venezuela, Cuba y de la sede de Puebla. La mayor parte de los correístas corruptos están de autoasilados políticos en México porque López Obrador es de la misma línea comunista. El Foro de Sao Paulo dio las directrices para que con muchísima más facilidad el comunismo sea instalado en todos los países. Van a desarmar a toda la sociedad y aprobar leyes que amparan a la delincuencia. A los empresarios van a acosar con todo tipo de leyes y medidas y a incrementar impuestos para ocasionar que sus empresas quiebren. Pretenden acabar con la economía de los países para que de las cenizas del capitalismo nazca el comunismo. Y se lanzó un libro, Estallido Social, donde está todo esto. Este libro habría sido escrito por los comunistas internacionales chilenos. En todo ministerio y entidades judiciales están enquisitados los correístas. Han dicho que esta es la tormenta bolivariana a nivel americano. Debido a que la gente está desarmada, sugiere que todos los barrios y los conjuntos habitacionales estén unidos y no permitan que estos radicalistas, extremistas y anarquistas se tomen las ciudades y las destruyan. Debemos estar permanentemente vigilantes. Hay un problema importante con relación a las armas que China donó en el terremoto del 2016 y que están repartidas en los CDRs. Este jueves 22 de octubre, el FUT convoca a un paro. La situación es mucha preocupación porque el ejército y la policía no van a poder enfrentar solos este estallido social subversivo. Tenemos que estar unidos, tomar medidas de protección. Y así concluimos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.